Alrededor de las 2:30 de la madrugada del 14 de septiembre de 2021, la policía de la pequeña ciudad de Stafford, en el estado de Michigan, recibió una inquietante llamada. El que llamaba era Alex Richardson, residente de la casa número 48 en la tranquila y acogedora calle Winslow. El hombre estaba visiblemente nervioso e informó que su hijo Max había desaparecido directamente de su cama. Cuando Alex entró en la habitación, la cama estaba vacía y la ventana de la parte trasera ligeramente abierta. La casa en sí estaba cerrada desde dentro, y Alex recordó que apenas unos minutos antes había oído un extraño crujido, al que no dio mayor importancia. Los padres comenzaron a buscar inmediatamente, registrando cada habitación y el patio, pero no encontraron ninguna pista sobre el paradero de Max. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, examinaron la habitación. En la habitación reinaba el orden. No había signos de lucha ni desorden. Lo único que llamó la atención de los policías fueron arañazos en el alféizar de la ventana, evidentemente causados por un destornillador o una herramienta similar. Los expertos sospecharon que la ventana podría haber sido dañada previamente desde el exterior y luego abierta ligeramente durante la noche. Los padres estaban confundidos. Nada faltaba de la casa, excepto Max. La madre, Laura, confirmó que solo su hijo había desaparecido. Incluso la manta bajo la cual dormía Max estaba en el suelo junto a la cama. La vecina de la familia, la señora Grant, contó que alrededor de las 2:10 de la madrugada había oído un extraño golpeteo en el patio, al que no dio importancia. Su casa está a unos 20 metros de la ventana de la habitación, pero la mujer no vio ni personas ni vehículos. Otros vecinos no notaron nada inusual. En la calle Winslow no había cámaras de vigilancia. La zona donde vive la familia Richardson se considera tranquila y segura. Antes de este incidente nunca habían llamado a la policía. Sin embargo, en los últimos 6 meses, sucedieron cosas extrañas en la casa. La comida desaparecía del refrigerador, Alex oía crujidos sospechosos en el ático, y Max una vez confesó a sus padres que sintió la presencia de un extraño en el pasillo. Pero los padres atribuyeron todo esto a fantasías y pequeñeces cotidianas. 2 semanas antes de la desaparición, Laura notó una puerta dañada que daba al ático. Pero Alex decidió que se trataba solo de bisagras viejas. La investigación del ático comenzó alrededor de las 4 de la mañana. Allí, la policía encontró varias bolsas arrugadas y un recipiente de plástico vacío para alimentos. Además, se descubrió una clara huella de zapato que no coincidía con ninguna persona conocida por la policía. La alfombra en la entrada al ático estaba visiblemente desplazada, como si alguien se hubiera estado escabullendo allí regularmente. La calle Winslow está rodeada de casas similares sin cámaras de vigilancia. Patrullas adicionales no descubrieron personas o vehículos sospechosos en las cercanías. Los padres no pudieron recordar a nadie que pudiera amenazar a su familia. Por la mañana, se ampliaron las búsquedas. La policía rastreó los alrededores, terrenos baldíos y edificios abandonados. Incluso un perro especialmente convocado no pudo encontrar rastros de Max. Sin embargo, cerca de la valla se encontraron huellas borrosas de neumáticos de un coche, lo que confirmó la sospecha de que Max podría haber sido llevado en un vehículo. Tras revisar la base de datos, se descubrió que hace 2 meses, a solo 10 millas de distancia, había ocurrido un intento similar de allanamiento en una casa donde también había un niño. En ese momento, el autor no fue capturado. La policía sospechaba que ambos casos podrían estar relacionados. La familia no había notado vigilancia de sí mismos ni visitas sospechosas de extraños. En junio, los Richardson estuvieron con parientes y los vecinos vigilaron la casa. No se observaron anomalías. Los investigadores ordenaron un examen adicional de las huellas de zapatos del ático y solicitaron registros de gasolineras y tiendas locales, con la esperanza de que el perpetrador pudiera haber abandonado la ciudad dentro de 1 hora después. A pesar de la falta de cámaras en la ciudad, las gasolineras podrían haber grabado el vehículo del autor. A las 9 de la mañana, la policía convocó a búsquedas públicas. Voluntarios y vecinos examinaron calles cercanas, patios y garajes. Además,
se organizaron conversaciones con maestros y compañeros de clase de Max. La escuela confirmó que el niño no tenía conflictos ni problemas. Los padres hicieron una breve declaración. Pedimos ayuda para encontrar a nuestro hijo. Si alguien sabe algo, informe inmediatamente a la policía. Las autoridades no revelaron detalles de la investigación. Sin embargo, los investigadores no descartaron que el autor pudiera haber estado escondido en la casa de los Richardson durante varios días o posiblemente semanas. A las 10 de la mañana, la policía declaró oficialmente que el secuestro de Max fue deliberado y preparado. La habitación resultó ser un objetivo ideal. Da al patio trasero sin iluminación, sin obstáculos para un escape rápido. En el ático se encontraron rastros de un extraño. Sin embargo, la policía aún no había podido determinar si el autor estaba en la casa antes de que los padres se fueran a dormir o si había entrado más tarde. La investigación continuó activamente. Se pidió a los residentes del área que recordaran incidentes sospechosos en las últimas semanas. Algunos recordaron sonidos extraños, pero estos datos no fueron suficientes para una conclusión clara. La investigación recibió estatus prioritario, ya que se trataba de la desaparición de Max. Las pruebas comenzaron a formar lentamente pero con seguridad una inquietante imagen de un secuestro cuidadosamente planificado. El 14 de septiembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, la policía de Stafford solicitó patrullas adicionales para la parte occidental de la ciudad. La noticia de la desaparición se difundió rápidamente a través de los medios locales y las redes sociales. Al mismo tiempo, un grupo de 3 investigadores continuó recopilando pruebas en la casa de los Richardson. El primer examen se completó hasta las 11 de la mañana. Los expertos se llevaron un trozo de linóleo en la entrada a la habitación para verificar huellas y tomaron muestras de pintura del marco de la ventana, donde había señales de un allanamiento. Hacia las 11:20, el padre, Alex Richardson, entregó a los investigadores una lista de personas que habían visitado su casa en los últimos 6 meses. La lista incluía vecinos, parientes y algunos empleados de una empresa que había renovado el techo en abril. Los investigadores decidieron mantener conversaciones breves con todos los que pudieran haber notado personas sospechosas cerca de la casa. Sin embargo, los primeros interrogatorios no revelaron conflictos ni amenazas contra la familia. Hasta las 12 del mediodía, la policía había completado las conversaciones con los vecinos inmediatos. Algunos residentes mencionaron que un hombre desconocido había pasado repetidamente por sus casas ofreciendo pequeñas reparaciones o cuidado del césped. 3 personas estaban seguras de que se trataba del mismo hombre, aunque describían su apariencia de manera diferente. Los investigadores verificaron contratistas locales, pero ninguna empresa confirmó tener un empleado que coincidiera con las descripciones de los testigos. Hacia la 1, llegó una llamada importante del residente Joel Patterson, quien informó que en la noche del 12 de septiembre, alguien había intentado forzar la cerradura de su granero. La cerradura resultó dañada, pero el ladrón no logró entrar. En ese momento no llamó a la policía, pero ahora sospechaba una conexión con la desaparición de Max. Los expertos examinaron la cerradura dañada y determinaron que la herramienta podría coincidir con la utilizada para entrar en la casa de los Richardson. A las 2 de la tarde, la policía realizó una rueda de prensa. Un portavoz de la autoridad confirmó que el perpetrador obviamente había estado antes en la casa de los Richardson. También se mencionaron hallazgos en el ático y daños en el marco de la ventana. La policía pidió a los residentes que informaran sobre vehículos sospechosos en la zona. Mientras tanto, otro grupo de investigadores examinaba grabaciones de cámaras de gasolineras en la ruta hacia los suburbios occidentales. Hacia las 3:30 descubrieron un vehículo que fue filmado a las 3:12 de la madrugada en una de las estaciones. El auto no tenía placas. El conductor cargó diésel, pagó en efectivo y se marchó rápidamente. El empleado de la gasolinera no recordaba características especiales del hombre. Hasta las 4 de la tarde, una amiga de la escuela de Laura Richardson informó que Laura ya se había quejado de ruidos sospechosos provenientes del ático en agosto. En ese momento, la mujer no estaba segura de si debía llamar a la policía. Los investigadores sospecharon que el secuestrador posiblemente había estado observando la casa durante mucho tiempo
y ampliaron el área de búsqueda. Hacia las 5:30 de la tarde, voluntarios registraron edificios abandonados en un radio de 1,5 km desde la calle Winslow. En una casa encontraron sacos de dormir y latas vacías, pero ningún rastro de Max. Exactamente a las 6 de la tarde entró una llamada anónima a la línea directa. El informante reportó haber visto a un niño parecido a Max hacia las 10 de la mañana del mismo día en el estacionamiento del centro comercial Green Hill. Se revisaron las grabaciones de las cámaras, pero el examen preliminar no dio resultados. La policía continuó con el análisis detallado del material de video. A las 19:15, los expertos completaron el examen de las huellas de zapatos encontradas en la casa. Se determinó que la suela correspondía a un tamaño masculino 9,5. Estas huellas coincidían con impresiones de un caso similar en el distrito vecino, ocurrido 2 meses antes. Al final del día, los investigadores establecieron las teorías principales. El secuestro fue cuidadosamente planeado con anticipación. El perpetrador entró varias veces en la casa de los Richardson. Muy probablemente actuó solo y utilizó una herramienta especial para el allanamiento. Max podría haber sido sacado rápidamente de la ciudad. Existe una conexión con incidentes similares en distritos vecinos. Por la noche, los padres de Max volvieron a dirigirse a los ciudadanos pidiendo ayuda para la policía. No hubo demandas de rescate. La policía intensificó los controles en las salidas de la ciudad. Sin embargo, las verificaciones en la carretera federal hasta ahora no han dado resultados. Hasta las 10 de la noche, el grupo operativo continuaba trabajando las 24 horas. El área de búsqueda se extendió a lagos y casas de vacaciones al norte de Stafford. Los investigadores entendieron que estaban tratando con una persona que había preparado cuidadosamente el secuestro y sabía cómo evitar la atención. La situación recibió el estatus de caso de secuestro preparado. Esa misma noche, la policía del distrito vecino acordó participar en la investigación. Se notificó al FBI, aunque aún no participaba oficialmente en el caso. La policía continuó la búsqueda y la recopilación de nueva información con la esperanza de descubrir dónde se encontraba Max. Al amanecer del 15 de septiembre, el grupo de investigación comenzó una nueva inspección de los alrededores de la tranquila calle Winslow. Voluntarios y oficiales de policía se dividieron en varios equipos y revisaron cuidadosamente casas de vacaciones abandonadas. En pocas horas examinaron 6 cobertizos viejos y un edificio vacío, pero no encontraron rastros recientes de la estadía de Max. Los objetos encontrados eran basura común, cajas viejas y vidrios rotos, que no tenían relación con el secuestro. Mientras tanto, los oficiales examinaban cuidadosamente las grabaciones de cámaras en las carreteras de salida de Stafford. En uno de los videos notaron una furgoneta oscura sospechosa que se dirigía hacia el norte poco después de la hora presunta del secuestro. Las placas del vehículo eran ilegibles y el conductor no pudo ser identificado. El tamaño del vehículo coincidía con las huellas de neumáticos encontradas en la casa de los Richardson. La policía sospechaba que este mismo vehículo podría haber sido utilizado por el perpetrador. Algo más tarde en la mañana, el propietario del motel Roadway llamó a la comisaría. Informó sobre un hombre sospechoso que se había registrado en la noche del 14 de septiembre. Se comportaba de manera extraña y pagaba exclusivamente en efectivo. Cuando la policía llegó al motel, resultó que el extraño ya había dejado el lugar sin dejar datos personales. La única pista fue un automóvil color caqui notado por otro huésped. Un empleado del hotel recordó que el hombre tenía prisa y no se dirigió a la recepción al partir. La policía decidió verificar todas las posibles variantes de alojamientos temporales en un radio de 50 millas. También solicitaron información sobre posibles robos de combustible en gasolineras, ya que los criminales a menudo evitan dejar rastros. Hasta ahora no había tales datos, pero la verificación continuaba. Un conductor de autobús escolar informó a la policía que había visto a un peatón sospechoso cerca de la carretera de Circunvalación Occidental en la noche del secuestro. El hombre caminaba por el borde de la carretera y no intentaba detener el tráfico. Los investigadores trataban de entender si había una conexión entre esta persona y la furgoneta oscura, pero aún no podían confirmarlo con certeza. Los padres de Max proporcionaron a la policía fotos familiares y descripciones detalladas de las pertenencias de su hijo.
señalando especialmente el pijama azul que Max podría haber estado usando. Esta información se difundió inmediatamente en los medios locales, pero no se recibieron informes sobre Max. Los familiares confirmaron que nadie los había llamado pidiendo rescate. Los investigadores volvieron nuevamente a la huella de zapato encontrada. Coincidía con huellas de un caso similar en el distrito vecino de hace 2 meses. En aquella ocasión, el perpetrador también utilizó un destornillador con una astilla característica en la hoja, lo que llevó a la policía a pensar en un secuestrador en serie. La policía comenzó a verificar a los clientes de servicios de reparación locales, especialmente aquellos que se ocupaban de trabajos en techos. El techo de la casa de los Richardson fue cambiado en abril. Los 4 trabajadores tenían buenas referencias y negaron cualquier participación en el incidente. En la reunión operativa del mediodía, los investigadores discutieron la posibilidad de ampliar el área de búsqueda e involucrar al FBI. Sin embargo, la dirección consideró que aún no había motivos suficientes para una intervención federal. La policía de Stafford continuó su trabajo activo en el terreno, aunque todavía no habían logrado identificar al perpetrador que se había escondido en la casa antes del secuestro. Un grupo de voluntarios volvió a peinar la zona de las aguas más cercanas, incluyendo un pequeño lago cerca de la ciudad. La búsqueda no produjo resultados. Las llamadas anónimas a la línea de confianza tampoco ayudaron. Las personas informaban sobre individuos sospechosos, pero no se pudo determinar nada concreto. Por la noche, una de las patrullas notó un automóvil extraño cerca de un terreno baldío. El conductor se alejó rápidamente al ver a la policía, y los oficiales no pudieron distinguir las matrículas. No estaba claro si este incidente estaba relacionado con el secuestro. Un representante del Consejo Municipal anunció una recompensa de $5,000 por cualquier información que condujera a la captura del perpetrador. Los padres de Max declararon que duplicarían la cantidad por información concreta sobre el paradero de su hijo. Los noticieros de la noche recordaron nuevamente la probable conexión de este secuestro con casos anteriores. La policía instó a los residentes a estar vigilantes e informar inmediatamente sobre incidentes sospechosos. Al final del día, la investigación no se había acercado a responder la pregunta de a dónde había sido llevado Max. Los investigadores continuaban analizando grabaciones de video y verificando bases de datos de delincuentes con modus operandi similares. Los padres permanecían en contacto constante con la policía. Al día siguiente, las fuerzas operativas planeaban verificar áreas fuera de la ciudad, con la esperanza de encontrar al menos algunas pistas. El caso del desaparecido Max se convirtió en una prioridad. Los investigadores esperaban los resultados de exámenes técnicos e intentaban entender los motivos y objetivos del perpetrador. La policía se preparaba para la siguiente fase de búsqueda, consciente de que estaban tratando con un secuestro cuidadosamente planificado. En la mañana del 16 de septiembre, la policía de Stafford comenzó una nueva ola de búsqueda de Max Richardson, empleando no solo fuerzas locales, sino también personal del distrito vecino. Incluso se puso en el aire un helicóptero para verificar los densos bosques al noroeste de la ciudad. En las primeras horas, se verificaron varias millas cuadradas desde el aire, pero no se encontraron señales de Max ni vehículos sospechosos. Esta información se transmitió inmediatamente a los equipos que continuaban peinando el área por tierra. Al mismo tiempo, los investigadores recibieron los resultados del análisis de un contenedor de plástico encontrado en el ático de la familia Richardson. En el interior se descubrieron rastros de ADN de un hombre desconocido, pero el contenedor había sido limpiado cuidadosamente, lo que dificultaba la identificación. Los expertos enviaron muestras para verificar en las bases de datos estatales, pero habría que esperar al menos hasta la noche para obtener resultados. Paralelamente, los investigadores se ocupaban de numerosas llamadas a la línea directa. Personas llamaban desde diferentes partes del estado, convencidas de haber visto a un niño parecido a Max. Cada informe fue verificado, pero esto no produjo resultados reales. La mayoría de estas llamadas se basaban en suposiciones y no en hechos concretos. Una pista importante fue la conversación con la vecina, Alice Jackson, quien recordó ruidos extraños en su ático hace unas semanas. En ese momento, lo atribuyó a animales.
La policía inspeccionó su casa y descubrió huellas apenas perceptibles, similares a las encontradas en la casa de los Richardson. Aunque la coincidencia no era exacta, esto confirmó que un desconocido posiblemente había revisado varias casas, buscando un escondite adecuado. Pronto se encontraron huellas similares en el ático de la casa vecina, cuyos propietarios estuvieron ausentes en agosto. Allí incluso encontraron indicios de que la escotilla había sido abierta. Los propietarios no tenían idea de esto. Esto convenció a los investigadores de la teoría de que el perpetrador podía entrar sistemáticamente en diferentes casas y estudiar la situación con antelación. Mientras tanto, uno de los investigadores recordó a un hombre que había sido arrestado hace unos meses en el distrito vecino por intento de allanamiento en un almacén. Se le encontró un destornillador de forma inusual, similar al que dejó marcas en el lugar del secuestro de Max. Este hombre fue liberado entonces por falta de pruebas, pero la policía decidió verificar dónde se encuentra ahora. Resultó que el sospechoso había dejado recientemente un refugio para personas sin hogar en la ciudad vecina. Los empleados del refugio informaron que se había ido unos días antes del secuestro de Max y no había regresado. Los testigos mencionaron que el hombre quería encontrar trabajo, pero la policía no tenía más información. Los investigadores solicitaron acceso a transacciones bancarias en ciudades cercanas para rastrear los movimientos del sospechoso. Paralelamente, se revisaron grabaciones de cámaras en gasolineras. En una de ellas, se avistó una furgoneta similar a la que podría estar relacionada con el secuestro. El vehículo se dirigió hacia un parque industrial abandonado cercano, pero una verificación en el lugar no reveló rastros de Max. Los perros rastreadores y los equipos de búsqueda continuaron investigando almacenes abandonados y zonas industriales, pero solo encontraron rastros de personas sin hogar y no de Max. En un lugar se hallaron un colchón viejo y botellas, pero el análisis no confirmó ninguna relación con el caso. Por la noche, los padres de Max se dirigieron nuevamente a los habitantes y les pidieron que revisaran cuidadosamente sus áticos y sótanos. Muchos respondieron, pero no hubo nuevos datos. Sin embargo, la gente se volvió más atenta y reportaba con mayor frecuencia cualquier pequeñez a la policía. Los resultados preliminares del análisis de ADN del ático no mostraron coincidencias en la base de datos del estado de Michigan. Una búsqueda completa en la base de datos federal podría tomar varios días. Si el sospechoso no tenía antecedentes criminales, sería difícil determinar su identidad. Uno de los blogueros locales informó a la policía por la noche que había visto a un niño parecido a Max cerca del centro comercial Brighton Valley. Pero la revisión de las cámaras de vigilancia mostró que el niño había llegado allí con sus padres, y esto fue otra falsa alarma. Al final del día, la búsqueda de Max continuó, pero no había rastros claros. La policía entendió que estaban tratando con un crimen cuidadosamente preparado. Los investigadores decidieron que se deberían agregar recursos federales y ampliar el área de búsqueda. Los padres de Max se preparaban para dirigirse al público en general, con la esperanza de encontrar al menos alguna información nueva que pudiera ayudar a traer a su hijo a casa. Los investigadores continuaron su trabajo, tratando paso a paso de recopilar todos los detalles posibles y reunir evidencias encontradas en varias casas donde el desconocido había entrado siguiendo un escenario similar. Gradualmente, quedó claro que el perpetrador elegía áticos y sótanos. Intentaba pasar desapercibido y aprovechaba el hecho de que los propietarios raramente miran estos lugares. Los vecinos de la familia Richardson ahora recordaban que pequeños robos de alimentos y objetos personales comenzaron mucho antes del incidente. Anteriormente, los residentes del distrito atribuían esto a actos aleatorios de vagabundos, pero el secuestro de Max hizo que todos entendieran que el perpetrador actuaba de manera mucho más consciente y calculada. La policía volvió a revisar los materiales de archivo y estudió los datos sobre una persona que anteriormente apareció en casos de entrada ilegal. En los documentos se mencionaba que este hombre podía permanecer durante mucho tiempo en casas ajenas y evitaba cuidadosamente el contacto con los residentes. Utilizaba todo lo que encontraba en la casa, se alimentaba de lo que podía tomar fácilmente sin ser notado y estudiaba cuidadosamente la rutina diaria de los propietarios. Se señaló por separado que el sospechoso posiblemente observaba a niños, aunque en estos casos no hubo secuestros reales.
Paralelamente, la policía realizaba controles en almacenes y hangares en los suburbios. En uno de estos espacios, los expertos encontraron una caja con manchas y un pequeño calcetín muy similar a los que Max llevaba. Los padres confirmaron que tal calcetín podría pertenecer a su hijo, pero no había certeza absoluta, ya que no se encontraron marcas o características especiales en él. Los expertos analizaron la caja. Sin embargo, no lograron crear un perfil completo de ADN y las conclusiones siguieron siendo poco claras. En la profundidad del mismo hangar, encontraron indicios de que alguien había pernoctado allí: viejas esteras, latas vacías de conservas baratas y un bidón de agua, pero ningún rastro de la presencia de un niño. Pronto, los investigadores recibieron un mensaje importante de un conocido de uno de los trabajadores locales, quien recordó una conversación inusual con un extraño en la zona de la calle Winslow. Este hombre hacía preguntas extrañas. ¿Cómo acceder a un ático sin ser notado? ¿Cómo están construidos los conductos de ventilación y dónde se encuentran normalmente las escaleras de servicio? En ese momento, el interlocutor pensó que se trataba de una simple reparación doméstica y no dio importancia al comportamiento sospechoso. La policía documentó cuidadosamente su testimonio y lo añadió al cuadro general de la investigación. Los voluntarios que participaban en la búsqueda mencionaron varias veces una furgoneta oscura que se vio repetidamente en la zona. Sin embargo, los testigos no pudieron describir con precisión ni la marca ni el color del vehículo, y nadie pudo reconocer la matrícula. Los policías verificaron vehículos similares en las bases de datos, pero sin éxito. Finalmente, surgió la teoría de que el perpetrador utilizaba intencionalmente un vehículo ajeno o no registrado para no dejar rastros. La investigación continuó, pero avanzaba muy lentamente. Los protocolos de conversaciones con testigos oculares, materiales de investigaciones técnicas e información sobre otros casos similares se actualizaban constantemente. La tarea principal seguía siendo encontrar a Max, pero a pesar de los esfuerzos de voluntarios y oficiales de policía, todavía no había pistas concretas. La investigación indicaba que el perpetrador se había preparado cuidadosamente, había estudiado atentamente los hábitos de los residentes del distrito y no había dejado evidencias obvias. En declaraciones oficiales se enfatizó que la oportunidad de encontrar a Max dependería de la rapidez con que la policía pudiera descubrir todas las rutas y escondites de la persona que había cometido este secuestro. La investigación se desenvolvía gradualmente, y los investigadores continuaban uniendo detalles y hechos en un cuadro unificado. Los policías escuchaban cada vez con más atención los testimonios de los residentes del distrito de la calle Winslow y notaban más y más casos similares: huellas, ventanas cuidadosamente abiertas, daños mínimos y especial atención del perpetrador hacia áticos y sótanos. Algunos propietarios ni siquiera notaron que un extraño había vivido durante mucho tiempo muy cerca de ellos. Inicialmente, la policía creía que los pequeños robos eran episodios aleatorios relacionados con vagabundos. Sin embargo, al juntar los hechos, resultó que la situación era mucho más seria. En todos los casos, el perpetrador solo se llevaba alimentos y objetos domésticos simples, evitaba objetos costosos y no entraba en contacto con los residentes. Pronto quedó claro que examinaba deliberadamente cada casa y elegía el lugar más seguro y conveniente para él. Uno de los descubrimientos más importantes fueron los resultados de la inspección de un almacén abandonado en la zona industrial. Allí, entre cajas viejas, encontraron recortes de periódicos con información sobre eventos locales, con un artículo sobre un evento benéfico escolar que tenía marcas claras con un bolígrafo rojo. Precisamente en este material se mencionaba al hijo de la familia Richardson, Max. Los expertos concluyeron que el artículo había sido recortado poco antes del secuestro, lo que significa que el perpetrador ya mostraba interés específicamente en este niño con antelación. Los investigadores contactaron inmediatamente a la escuela de Max para averiguar si se habían notado personas sospechosas allí. Los empleados de la escuela no pudieron recordar ningún incidente serio, pero 2 miembros del personal mencionaron a un hombre que había venido a observar competiciones infantiles y que no parecía ser un padre. Nadie le prestó atención en ese momento, ya que no se comportaba de manera llamativa.
La policía amplió su círculo de búsqueda y revisó otros informes de padres sobre personas sospechosas cerca de parques infantiles durante el verano de este año. Tales informes se recibieron, pero anteriormente no se asociaron con amenazas serias. Ahora, las investigaciones concluyeron que el perpetrador podría haber espiado previamente a una víctima adecuada, examinando lugares donde se reúnen los niños. Mientras tanto, oficiales y voluntarios continuaban registrando edificios abandonados y estructuras agrícolas fuera de la ciudad. En uno de estos lugares, encontraron un viejo saco de dormir y restos de comida que evidentemente habían sido llevados allí recientemente. Tras el análisis, resultó que algunos alimentos coincidían con los que habían desaparecido de la casa de los Richardson. En un estante de madera había una inscripción grabada con el nombre de Max y la palabra hogar. Aunque no fue posible determinar la fecha exacta de la inscripción, despertó sospechas de que el niño podría haber sido trasladado de un lugar a otro, intentando evitar cámaras de vigilancia. La policía difundió activamente fotos de Max por todo el distrito y más allá. Los voluntarios iniciaron una campaña en redes sociales y pidieron a los residentes que informaran sobre cualquier lugar donde el perpetrador pudiera esconderse. El teléfono de la línea directa sonaba incesantemente, pero todos los mensajes resultaron inútiles. Nadie había visto personalmente al niño, y tampoco hubo contactos directos con el secuestrador. Los investigadores determinaron que el perpetrador actuaba con mucha cautela y reflexión. Seleccionaba cuidadosamente casas donde podía permanecer inadvertido durante mucho tiempo, evitaba cámaras de video y no dejaba evidencias obvias. Se pidió a los padres de Max que no revelaran detalles de la investigación para no obstaculizar la búsqueda ni asustar a posibles testigos. La búsqueda continuó en varias direcciones. Se verificaron edificios abandonados, se analizaron cuidadosamente objetos encontrados, se recopilaron testimonios sobre personas sospechosas. El ayuntamiento proporcionó fondos adicionales para contratar investigadores privados, y algunas pruebas fueron enviadas al estado vecino para análisis acelerado. La investigación alcanzó una fase en la que cualquier detalle podía jugar un papel crucial. Todo indicaba que el perpetrador actuaba según un plan previamente elaborado. Los investigadores decidieron revisar nuevamente todos los incidentes de allanamiento previos para entender cómo había pasado de pequeños robos al secuestro de un niño. La pregunta más importante seguía siendo si actuaba solo o con cómplices. La investigación entró en una fase crítica donde cualquier hallazgo o nuevo testimonio podría influir en el futuro de Max. La investigación se extendió gradualmente más allá de Stafford, y la policía local decidió involucrar a servicios federales para examinar las pruebas más detalladamente y descubrir posibles conexiones con otros estados. El grupo operativo comenzó a crear una base de datos conjunta donde se registraba información sobre todos los casos similares de allanamientos. Se prestó especial atención a casos similares de desapariciones de niños en regiones vecinas durante el último año y medio. Pronto surgió el caso de una niña del distrito vecino de Brunswick que había desaparecido hace unos meses. En ese momento, la policía asumió que la niña se había ido por su cuenta, ya que no había señales de allanamiento. Sin embargo, los padres de la niña también informaron de extraños ruidos en la casa. Los investigadores sospecharon que el perpetrador podría haber elegido tácticas similares. Entraba en casa sin ser notado, permanecía invisible durante mucho tiempo y observaba a los niños, seleccionando a las familias más vulnerables. A medida que se ampliaba la búsqueda, la policía investigó el territorio de una antigua fábrica de procesamiento de metales, donde había muchos hangares vacíos y corredores que se habían convertido en refugios para personas sin hogar. En una de las habitaciones notaron inscripciones en la pared con el nombre Max. Junto a ellas había una pieza rota de un coche de juguete. Los padres del niño reconocieron el juguete e informaron que un modelo similar había desaparecido de su casa hace un mes. Aunque no se podía afirmar con certeza que la pieza perteneciera a Max, confirmaba la teoría de que el secuestrador se movía con el niño entre lugares abandonados. Los expertos continuaron comparando muestras de ADN encontradas en el ático y otros lugares con todas las bases de datos disponibles. Nuevamente apareció el nombre de Michael Green, un hombre con historial de pequeños robos y allanamientos.
Green también había sido sospechoso previamente de observar a personas. Dejó huellas similares y no cooperó con las investigaciones. Tras su libertad condicional anticipada, no apareció en su dirección y podía moverse libremente por el estado. Al mismo tiempo, la policía continuó colaborando estrechamente con la familia Richardson. Los padres compilaron una lista de objetos que desaparecieron junto con Max: una pequeña mochila, ropa y algunos juguetes. Los investigadores pidieron a los voluntarios que informaran si notaban algo de esta lista. La policía también señaló que el perpetrador probablemente elige lugares ocultos y evita áreas concurridas, por lo que continuaron las inspecciones regulares de casas abandonadas y almacenes. Paralelamente, se investigaron versiones relacionadas con motivos personales. Sin embargo, Alex y Laura Richardson negaron enfáticamente la existencia de conflictos, deudas o disputas legales. Sus vecinos confirmaron que la familia nunca había tenido problemas. Quedó claro que el motivo del secuestro difícilmente podría haber sido venganza o dinero. Nadie llamó a los padres exigiendo rescate. La policía enfatizó que este caso solo podría resolverse mediante una estrecha colaboración con los residentes y los medios. Regularmente se publicaban comunicados sobre el progreso de la investigación y se pedía a los residentes que estuvieran atentos a extraños y situaciones sospechosas. La línea telefónica directa estaba constantemente ocupada, pero no llegaba información concreta sobre Max. Los investigadores decidieron ampliar la búsqueda más allá de los límites del estado para encontrar patrones en casos antiguos sin resolver. Los expertos señalaron que el perpetrador siempre elegía zonas tranquilas, evitaba casas con sistemas de alarma y videovigilancia, planificaba cuidadosamente cada paso y recopilaba información sobre la familia con antelación. También se tomaron medidas especiales para la seguridad de los padres de Max, ya que se sospechaba que el secuestrador podría intentar contactarlos. Se les prohibió compartir detalles de la investigación con extraños, compartir contactos y mencionar las pruebas encontradas. Los investigadores no descartaron que el perpetrador estuviera siguiendo el desarrollo de los acontecimientos y pudiera cambiar su táctica según el comportamiento de la familia. Como resultado de un trabajo intensivo, la búsqueda se centró en varios escondites sospechosos del perpetrador. Los equipos se prepararon para examinar áreas de difícil acceso con drones y cámaras térmicas. Todos esperaban los resultados finales del análisis de ADN con la esperanza de que ayudarían a determinar más rápidamente la identidad del secuestrador. Así, el caso de Max Richardson entró en una fase en la que cada nuevo detalle podía ser decisivo. Los investigadores estaban convencidos de que el crimen no fue espontáneo y ahora verificaban cuidadosamente si el perpetrador actuó solo o con cómplices. Todos esperaban que la siguiente fase de la investigación finalmente aportara claridad y ayudara a traer a Max de vuelta a casa. La investigación se aceleró y ahora oficiales y expertos trabajaban simultáneamente en varias direcciones. Parte del equipo estudiaba detalladamente archivos regionales y casos antiguos, especialmente casos de allanamientos de moradas seguidos de desapariciones de niños. El resto se dedicaba a la búsqueda activa e inspección de objetos en un radio de 50 a 70 millas de Stafford. Se prestó especial atención no solo a edificios abandonados, sino también a zonas boscosas, penínsulas, estaciones de barcos y granjas remotas, lugares donde el secuestrador podría esconderse sin llamar la atención. Cada nuevo lugar se registraba inmediatamente en la base de datos común. Los expertos continuaron analizando pruebas encontradas previamente en varios lugares, como viejos hangares, dachas abandonadas y almacenes industriales. Surgió la teoría de que el perpetrador podría estar utilizando talleres ilegales o espacios alquilados donde los propietarios no verificaban los documentos de los inquilinos. Uno de los propietarios confirmó que recientemente había alquilado un pequeño espacio en el territorio de una antigua fábrica a un hombre que pagaba el alquiler en efectivo y no presentaba documentos. Raramente aparecía en persona y evitaba el contacto directo. Los policías verificaron el registro de visitas, pero resultó que la información estaba incompleta y el propietario no podía confirmar las fechas exactas. Basándose en los datos obtenidos, los investigadores intentaron crear una posible ruta del perpetrador teniendo en cuenta estos espacios ocultos. Durante el análisis,
Se identificaron áreas donde las cámaras de vigilancia no funcionaban o no existían en absoluto. Los oficiales sospechaban que el perpetrador elegía específicamente tales lugares para evitar ser observado. Sin embargo, seguía sin estar claro si siempre actuaba solo o tenía cómplices. Algunas pruebas, como huellas en grandes áreas y diferentes momentos de aparición, podrían indicar la participación de varias personas. La familia Richardson recibió información limitada sobre el progreso de la investigación. Los padres de Max continuaron trabajando activamente con voluntarios, pero evitaban el contacto con la prensa. Los psicólogos les aconsejaron mantener la calma y evitar detalles en los medios para no dar al perpetrador información sobre el curso de la investigación. A pesar del interés de los periodistas, los representantes oficiales de la policía solo hicieron breves comentarios. En uno de los almacenes alquilados, registrado con documentos falsificados, la policía encontró un dibujo infantil que se creía que era de Max. Las hojas estaban sucias y, aunque los expertos no pudieron extraer un perfil de ADN completo, los marcadores y el estilo de dibujo coincidían con los objetos desaparecidos de la casa de los Richardson. Los padres de Max, después de revisar las fotos de estos dibujos, sospecharon que su hijo podría ser el autor. Este hallazgo se convirtió en una pista importante. Después de eso, la policía concentró su atención en almacenes y hangares en el sector sureste de la ciudad. Allí había varios edificios con generadores autónomos a los que se podía entrar sin ser notado. La zona era impopular entre los empresarios locales debido a accidentes técnicos en el pasado. Casi no había gente allí, y los testigos eran muy escasos. Esto correspondía completamente al modus operandi del secuestrador. La policía local intensificó la cooperación con las estructuras del distrito y realizó controles conjuntos de las carreteras cerca de objetos industriales. El trabajo avanzaba lentamente, ya que la mayoría de los edificios estaban abandonados o destruidos y prácticamente no existían registros de los inquilinos. Los investigadores tuvieron que recopilar información poco a poco, entrevistando a antiguos empleados, guardias y visitantes ocasionales de estas áreas. Paralelamente, los especialistas continuaron el análisis ampliado de las muestras de ADN encontradas previamente. Sin embargo, la verificación en las bases de datos federales no arrojó coincidencias con el nombre Michael Green. Esto sugería que el perpetrador posiblemente evitaba conscientemente situaciones relacionadas con el registro de su ADN o utilizaba documentos falsos. El trabajo de comparación de muestras continuaba ya en varios estados. La investigación ahora se desarrollaba en varias direcciones simultáneamente. Los investigadores verificaban todas las áreas de almacenamiento y producción donde alguien podría vivir sin llamar la atención. También se comparaban casos de niños desaparecidos en otros distritos con signos similares de allanamiento. Se prestó especial atención a movimientos sospechosos de furgonetas oscuras y otros vehículos que el secuestrador podría haber usado. Además, la policía observaba atentamente cualquier intento del perpetrador de contactar con los padres de Max o llevarlo fuera de los límites del estado. Oficialmente, se enviaron informaciones sobre Max a todos los principales nudos de transporte. Los voluntarios distribuyeron folletos en un radio de cientos de millas. A pesar de todos los esfuerzos, no había pruebas directas ni indicios concretos sobre el paradero de Max. La gente informaba sobre personas y vehículos sospechosos, pero nadie podía proporcionar detalles concretos. La investigación entró en una fase en la que cada pequeño detalle podía volverse decisivo. Los policías se mantuvieron preparados para cualquier eventualidad, sabiendo bien que era prácticamente imposible predecir las futuras acciones del perpetrador. Todos esperaban la aparición de una nueva evidencia importante o testigo que pudiera indicar la ruta exacta del criminal o el posible paradero de Max. La policía recibió información sobre una furgoneta oscura sospechosa que fue avistada en la ciudad vecina de Holmdale. Varios residentes informaron haber visto el vehículo cerca de un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Las fuerzas operativas se dirigieron inmediatamente allí y comenzaron una verificación con el apoyo de los servicios del distrito. Al llegar, notaron a un hombre que coincidía completamente con la descripción del sospechoso. Cuando vio a la policía, intentó cerrar las puertas de la furgoneta y huir, pero los oficiales pudieron detenerlo. En la primera inspección del vehículo se encontraron herramientas de robo, linternas, agua
y varios contenedores vacíos similares a los mencionados en los informes del caso Max. El sospechoso respondió inicialmente de manera evasiva. No tenía documentos consigo, y el nombre que proporcionó no coincidía con ningún registro en las bases de datos. Más tarde, los expertos compararon sus huellas dactilares y muestras de ADN con las evidencias encontradas en el ático de los Richardson. La coincidencia fue completa. También se encontraron conexiones con otros lugares donde previamente se habían descubierto objetos relacionados con la desaparición de Max. Paralelamente, voluntarios junto con la policía revisaron posibles escondites del secuestrador en otro lugar. Un residente informó haber visto a una persona parecida al sospechoso cerca de un cobertizo abandonado. Las fuerzas operativas inspeccionaron el área de inmediato y, para su alivio, descubrieron a Max en el interior. Estaba vivo, pero muy debilitado y abatido. Durante el examen, los especialistas reconocieron inmediatamente que Max había estado retenido durante mucho tiempo. El propio Max no pudo describir su ruta en detalle, solo dijo que era constantemente transportado durante la noche. Los médicos confirmaron que Max necesitaba atención médica y psicológica urgente. Los padres llegaron inmediatamente al lugar del hallazgo y entregaron a su hijo a los médicos. La policía informó prontamente al público que Max había sido encontrado vivo, aunque enfatizaron el grave estado psicológico de Max. Bajo la presión de las evidencias, el detenido pronto comenzó a confesar. Contó que había estado observando la casa de los Richardson durante varias semanas, entrando al ático y estudiando meticulosamente la rutina diaria de la familia. Entre sus pertenencias personales se encontraron cuadernos con direcciones de otras familias, anotando los horarios en que los padres solían estar ausentes o dormidos. Estos registros coincidían con quejas de residentes sobre pequeños robos de alimentos y objetos. El sospechoso confirmó que estaba principalmente interesado en familias con niños, aunque se negó a explicar sus motivos. En posesión del detenido se encontraron recortes de periódicos sobre eventos escolares y competencias infantiles con notas que indicaban la hora y el lugar de los eventos. Admitió que no solo investigaba Stafford, sino también otras ciudades, seleccionando casas sin sistemas de seguridad confiables para sus propósitos. Una verificación adicional reveló que el detenido era buscado por varios delitos menores en otras regiones. Sin embargo, no se encontraron pruebas directas de su participación en secuestros anteriores de niños, aunque los investigadores no descartaron que pudiera haber tenido cómplices. Los registros del sospechoso indicaban una posible conexión con otras personas, pero él afirmó haber actuado siempre solo. Max también proporcionó declaraciones importantes a la policía. Informó que solo había visto a una persona que le traía comida y agua. El examen médico confirmó graves consecuencias psicológicas del cautiverio. Los investigadores decidieron publicar solo una parte de la información para no dañar a Max. Los padres agradecieron públicamente a todos los que ayudaron en la búsqueda y pidieron que se respetara su privacidad. Poco después, el detenido fue acusado oficialmente de varios delitos: entrada no autorizada a una vivienda, secuestro de un niño, toma de rehenes y otras infracciones. Sin embargo, muchas preguntas quedaron sin respuesta. La policía continuó examinando los registros del sospechoso que contenían direcciones de otras familias y rutas para posibles crímenes. No se descartó que pudiera haber estado involucrado en otros secuestros, aunque hasta ahora no había pruebas directas de ello. Las investigaciones mostraron que tales casos podrían ser más frecuentes de lo que se pensaba anteriormente. Algunos vecinos de los Richardson informaron haber visto más de una persona extraña cerca de casas desocupadas, pero no había confirmaciones concretas de esto. Finalmente, el caso de Max Richardson fue a juicio. Max fue devuelto a sus padres, pero ante él y su familia quedaba un largo proceso de rehabilitación. La policía confirmó oficialmente que el perpetrador había preparado minuciosamente el crimen, pero quedó abierta una pregunta importante, formulada por uno de los oficiales. ¿Cuántos niños más podrían haber sido sus víctimas? ¿Y hay posibles cómplices todavía en libertad?